Bienvenidos a un nuevo Norteplay. En este caso saludamos a Marcelo Lescano, él es economista, es titular de la consultora Catalaxia. Y en este caso lo que queremos saber es, más allá de las grandes noticias que tienen que ver con algunas decisiones de gobierno, planes en los que se abordan distintos sectores de la economía que pueden motorizar a la industria, al agro. Vamos a bajarlo a las personas que por ahí tienen algún ahorro. Sabemos que así como hay algunas personas que la están pasando no bien, esté quien esté en el gobierno, hay sectores que están estructuralmente postergados y les cuesta mucho salir. También hay un sector que puede ahorrar algunos pesos y en este caso queremos hablarle a esas personas y decirles por ahí cuáles son las opciones que se manejan. Pero para desandar un poco el tema, Marcelo nos va a saludar y nos va a explicar también un poco de esto que es también perderle el miedo al mercado de capitales. Uno dice la bolsa, acciones, bonos, eso que parecería hacer para Warren Buffett, también hoy se lo puede hacer aquí en la capital del Chaco, ¿no? Exactamente. Como bien marcás, hoy la realidad es muy heterogénea, hay situaciones muy complicadas en cuanto a los ingresos, sobre todo en el sector público y en el sector privado informal, pero todavía hay un sector de la población que tiene capacidad de ahorro, hay emprendedores que le están yendo bien y que van generando ingresos permanentes y que tarde o temprano se transforma en un problema, ¿no? Porque hay que hacer algo con ese dinero y la verdad es que la bolsa nos da una gama de oportunidades para todos los perfiles. Por ejemplo, tenés para los perfiles más conservadores en pesos, por ejemplo, en Catalaxia tenemos algo que nosotros llamamos la cartera liquidez, que es una cartera que está compuesta por letras y bonos en pesos, que te permite seguir parecido al plazo fijo, incluso por encima del plazo Los fijo. puntitos arriba. Exactamente, pero la ventaja que tenés es que podés disponer del dinero en forma casi inmediata. No tengo que guardar un plazo determinado. Exacto, ¿no? Y también el mercado te da la posibilidad de que por ahí si vos tenés una urgencia y no querés desarmar tu inversión, también podés tomar un préstamo de forma automática en el mercado poniendo en garantía esa cartera. Bien. Esas posiciones son una especie de aval frente a aquellos que pueden darte esa solución, digamos, de urgencia, alguna inmediatez que pueda suceder, pero a una tasa diferenciada del mercado financiero tradicional, ¿no? Exactamente, porque también tenés en cuenta que los plazos fijos van a ir cayendo las tasas a medida que la inflación vaya reduciendo, ¿no? Entonces es como que vos vas en el día a día renovando o mes a mes renovando, pero vas a ir renovando cada vez a una tasa más baja. Bien. Sin embargo, si vos te posicionás en un bono, por ejemplo en esta cartera que te comento, nosotros ya nos estamos posicionando en bonos más largos que nos permite prácticamente asegurarnos una tasa de interés más elevada, ¿sí? Perfecto. Después tenés para otros segmentos, los segmentos que son ultra conservadores, pero en dólares, ¿no? Hay personas que tienen el dólar guardado en su casa o en las cajas de seguridad. En la bolsa también tenés carteras ultra conservadoras en dólares, que por ejemplo se le presta ese dinero a empresas de altísimo valor que tienen baja deuda, tienen buena liquidez, tienen buena solvencia, pueden pagar una tasa de un 7, un 8% anual en dólares sin problema. Estamos hablando de una tasa que supera, por ejemplo, a la rentabilidad que puedes obtener en un alquiler de un departamento o una oficina en nuestra zona, ¿no? Algo más tradicional por ahí que se estila, la gente que se jubila o cobra algún dinero importante, solía invertir en ladrillos, como se dice, ¿no? Tener alquileres. Claro, el ladrillo, el gran problema que tiene es que te manejas en volúmenes de dinero más altos y no tiene fácil realización, ¿no? Por ejemplo, si tenés que poner a vender un departamento, una casa, un terreno, no lo vas a vender mañana, ¿no? Entonces, por ahí tener un portafolio de estas características que son ultra conservadores en la bolsa te permite disponer rápidamente en forma parcial o total de tu capital. Por ejemplo, hay jubilados, nosotros por ahí tenemos clientes que son jubilados, tienen un cierto capital y van acompañando su jubilación de la renta que les genera ese portafolio, que puede ser un portafolio ultra conservador o
moderado, por ahí se buscan empresas que paguen altos dividendos, ¿no? Bien. Hablaste del jubilado y yo quiero que me amplíes un poco el abanico, sin citar nombres, obviamente se cuida la privacidad de los clientes, pero para que la gente que está viendo este vivo tenga un panorama de cuando hablamos de inversores, qué rangos etarios, si se pueden saber por ahí qué ocupaciones tienen, como para desmitificar aquello de que solo algún sector social tiene acceso a poder invertir en el mercado de capitales. Mira, hoy una parte importante de los argentinos están muy familiarizados con el mercado de capitales. Hay 14 millones de cuentas comitente abiertas en la caja de valores y 9 millones pertenecen a quit diferentes, ¿no? Y hay 180.000 pymes que se financian en el mercado. Es decir, el argentino, o una parte importante, estamos hablando de alrededor de entre un 25 y un 30% de los argentinos ya invierten en la bolsa, ¿no? Ahí ya me diste el título. Exactamente, es muchísimo en comparación a años anteriores. Fue creciendo entonces esta adopción de otras formas de financiar sin por ahí descartar lo tradicional, ¿no? Exactamente, y también de invertir, de financiarse y de invertir. Y nosotros particularmente tenemos un rango etario que va entre los 30 años y los 45 años son el rango etario que más invierte, ¿sí? Y después tenés un segmento que están ya de los 50 en adelante, que por ahí son personas que tienen una capacidad de ahorro mayor porque los chicos crecieron, los ingresos crecieron, Claro. los gastos se redujeron, entonces aumenta la capacidad de ahorro. Son personas que piensan en un fondo de retiro, ¿sí? Armar un ahorro para retirarse. Y ya después tenemos un segmento etario más grande, que estamos hablando de jubilados, por ahí profesionales retirados o empresarios retirados que decidieron vender su empresa, tener un capital. Y por dar un ejemplo, hermano, tenemos por ejemplo una jubilada, tiene $40.000 invertidos y en promedio por mes saca unos 800.000 pesos ella, que va complementando con su jubilación, ¿no? Entonces sirve, y sobre todo para la gente joven hoy está muy consciente de que tiene que armar un plan de retiro, porque las jubilaciones en Argentina históricamente fueron bajas y ahora lo son aún más, ¿no? Se va tomando conciencia de eso. Va tomando conciencia de que no podés depender de la jubilación estatal cuando lleguemos a una etapa donde nuestros ingresos o nuestra capacidad de generación de ingresos sea muy baja, ¿no? Se reduce. Entonces tenemos gente de variada edad, también de distintas ocupaciones o profesiones, y de acuerdo a esto también los perfiles que ellos adopten. ¿Te suele pasar que por ahí alguno arrancó por algo un poco más estándar, más estático, y vio que rendía y por ahí se tiró a algo que dé un poquito más de rendimientos? Sí, suele pasar, ¿no? Por ahí la gente entra ultra conservadora y después dice, no, mira, estoy ganando muy poco, me gustaría arriesgar un poco más, y decide cambiar totalmente su portafolio o viceversa, ¿no? En el armado de estos portafolios, ¿no es cierto? En esas primeras reuniones, ¿qué notas, qué percibís vos en el ambiente? ¿Hay cierto como prejuicio, algunos tabúes? ¿Qué te plantea la gente? Mira, generalmente las personas hacen ya una investigación. Hoy con el mundo de la información, la gente investiga. ¿Traen alguna carpetita ya? Claro, viste, mira qué empresas son, qué puede hacer, más o menos por ahí tiene una idea general, y en la reunión viene con algo para que, digamos, diga, bueno, mira, qué es lo que te conviene, ¿no? Pero por lo general son personas de mente abierta, ¿sí? Y buscan alternativas distintas. Importante esa definición para saber también qué tipo de personas están dispuestas a salirse un poco de los carriles habituales, o de esto que decías de poner la plata debajo del colchón y ponerla a trabajar con unos profesionales que se van a encargar de mostrarte el mejor camino y de atender a todas las necesidades, podemos decir, en tiempo real, ¿no? Exactamente, porque también ten en cuenta que lo que viene pasando en estos tiempos es que, por ejemplo, el argentino promedio, ¿qué hacía? Peso que le sobraba, atesoraba dólares, ¿no? Históricamente eso. Claro, históricamente.
pero con esta inflación que tuvimos en el 2023, que cada vez era más alta, eso se aceleró. ¿Y el comerciante qué hacía? Se estoqueaba de alimentos. Sin embargo, el año pasado esas dos recetas quedaron en desuso. ¿Sí? Obsoletas. Obsoletas En muy poco totalmente. tiempo, además. Exacto. ¿Qué pasó con la persona que atesoraba dólares? Perdió muy fuerte poder de compra, ¿no? Las cosas subían, el dólar se mantuvo estable, puedes comprar menos cosas en dólares. Claro. El comerciante, cayeron las ventas, ¿qué pasa? Tenía una cantidad de mercadería estoqueada, no vendías, tenías que pagar empleados, aumentó la luz, aumentó el alquiler, se complicó todo. Entonces hay que cambiar, muchos se dieron cuenta a tiempo, lo cambiaron y otros soportaron pérdidas pensando que eso iba a cambiar. Claro. Pero la realidad es que hoy tenés que cambiar tu estrategia de ahorro y de inversión. Tenés que ir a un esquema de inversión. Por ejemplo, ahora en este momento que estamos hablando nosotros, lo más rentable desde el año pasado hasta ahora fue inversiones en bono en pesos, ¿no? Bien. Eso encabeza la lista, digamos. Eso encabeza la lista por la estabilidad en el tipo de cambio, ¿sí? Y tenemos que sumar que este año va a ser un año muy estable en cuanto al tipo de cambio también, porque el gobierno tuvo un respaldo importante del Fondo Monetario Internacional, entonces tiene todos los dólares para cubrir los vencimientos de este año, ¿no? Marcelo, para aquellos que todavía, si bien ya tenemos una cartera y va creciendo Catalaxia, sabemos que tienen sus reuniones también donde se les exponen los resultados y demás, para aquellos que por ahí oyeron hablar de que había otras opciones y todavía no están seguros de cómo hacerlo, cómo hacen, dan charlas, capacitaciones, cómo llegan a ese gran público. Mira, nosotros tratamos de generar contenidos para que la gente entienda cómo es la inversión en el mercado de capitales, la seguridad de invertir con agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores, que es muy importante para evitar estafas, ¿no? La gente tiene que entender muy bien en qué está invirtiendo, cómo va a generar su capital un rendimiento, ¿sí? El asesor tiene que tener, y eso es fundamental. Y lo que nosotros hacemos en Catalaxia es darle un asesoramiento personalizado, no solamente a través de una app donde la persona baja y puede comprar cualquier cosa, pero al no ser especialista puede cometer errores, ¿no? Y a su vez tenemos cursos de formación para aquellas personas que quieran aprender a invertir por sus propios medios, ¿no? Tenemos un curso de introducción a la inversión, tenemos nuestra generación de contenidos en las redes sociales. La verdad que hoy con este mundo de la información la gente tiene acceso a muchísimas herramientas, pero también tiene acceso a gente profesional, por ejemplo, como nosotros que trabajamos en la zona, ¿no? Claro. Que somos la primera agencia global de inversiones del norte argentino, es decir, especializados en gestión de portafolios. Y la verdad que estamos creciendo, hay mucha gente de profesionales, por ejemplo, ¿no? Pero el rubro, nosotros por ahí nos llama la atención porque los profesionales que más invierten en Catalaxia, por ejemplo, son los abogados. Mira, Los ahí está ingenieros, Supreme. ¿sí? Los ingenieros, ¿sí? Y después también los comerciantes y los jubilados, ¿no? Entonces Bien. como que hay una gama interesante de personas y aparte la CNV, la Comisión Nacional de Valores, está ampliando mucho para que, por ejemplo, hoy los menores puedan invertir. Menores de 13 años para adelante ya pueden abrirse una cuenta comitente. ¿Cómo lo ves a ese tema, ya que lo tocaste? Porque hay algunos proyectos para avanzar con lo que es educación financiera, incluso hasta desde el jardín. ¿Cómo lo ves al tema y cómo crees que debe ser abordado en tu experiencia, ¿no? Sos profesional que estuviste en la Bolsa de Comercio, ahora también con la consultora, y tenés por ahí ese timing de la adopción que va teniendo o no el gran público, las familias, el sector empresario, los trabajadores. ¿Cómo crees que podría afectar eso y en qué sentido? ¿Para bien o para mal, digamos? Claro, mira, a mí me parece muy importante porque las escuelas nunca estuvieron preparadas para, digamos, incorporar a las personas en el ambiente laboral
o en el ambiente de negocios, ¿no? Quizás antiguamente lo hacían nuestros abuelos con nuestros padres, o yendo un poquito más para atrás, ¿no? En el hecho de decir, bueno, fuiste a la escuela, tuviste unas herramientas básicas, ahora tenés que empezar a trabajar, empezar a producir, ¿no? Y hoy por inercia todos van a la escuela, pero no nos preguntamos cómo generar ingresos, ¿no? Cómo salir a comprar pesos o a comprar dólares, porque eso es lo que hace una persona al salir afuera, ¿no? O sea, tenemos que utilizar nuestra creatividad para comprar pesos. En este caso en Argentina, que lo vamos a hacer ofreciendo nuestra fuerza laboral, que está limitada porque las horas tenemos limitadas, Claro. digamos 24 horas, podemos trabajar 8 horas diarias o un poquito más, o crear un servicio o crear algún bien, una creatividad, ¿no? Una creatividad, digo, como algo artístico que te permita escalar, ¿no? Y ahí es un punto, el primer punto clave que hay que resolver, ¿no? Mostrar a la gente cómo generar ingresos, cómo hacer atractivo esa oferta. Y después viene la otra parte, la contraparte de si obtuviste los ingresos, ¿cómo lo vas a gastar? Tenés tres rubros fundamentales. El consumo, que en muchos aspectos representan una proporción muy alta del ingreso, por lo cual es muy importante planificar el consumo. El atesoramiento, que era lo que hablábamos, ¿cuánto vas a atesorar? Es importante atesorar porque en alguna situación de urgencia tenés que tener algo de liquidez Claro. para responder. Y el otro tema fundamental, la inversión. Pensar en el largo plazo de que nuestros ahorros trabajen por sí mismos y podamos tener un capital interesante en el momento que ya no podamos trabajar. Bien, broche de oro, Marcelo, y por último, si querés agregar algo más o cómo los pueden encontrar o seguir también aquellos que por ahí les picó el bichito, como decimos, y quieren saber cómo iniciarse por ahí y tal vez sacarse también, dicho por vos, ese miedo de que necesito una cantidad abultadísima de dinero para poder ingresar al mercado de capitales. Exactamente. Hoy con muy poco dinero puedes empezar a invertir, ¿sí? Y aparte, por ejemplo, en lo que es la consultoría, a veces en nuestras carteras te salen, por ejemplo, no sé, 5.000 pesos, 8.000 pesos puedes pagar, ¿no? Dependiendo del capital por Claro, mes. Y hay acciones que están muy baratas en Argentina. El crecimiento económico va a permitir que las acciones argentinas suban mucho. Entonces, estamos en una gran oportunidad. Muy pocas veces se dan estas oportunidades, ¿no? Entonces, son momentos para aprovechar. Por ejemplo, la salida de la convertibilidad y hasta el 2007 se dio una gran suba de las acciones argentinas. Lo mismo ocurrió con la salida de la hiperinflación en el 89 y hasta el 94, un gran boom de crecimiento, y hoy estamos ante una gran posibilidad, ¿no? La bolsa ya subió por expectativa. Ahora tenemos que ver que el crecimiento económico se traduzca en un crecimiento no solamente de los bolsillos de las personas, sino también en la capitalización de sus inversiones. perfecto. Estamos en el momento correcto entonces para poder empezar a quizás no abandonar lo tradicional, pero buscar una forma alternativa también de que ese dinero que por ahí algunos pueden ahorrar se convierta en más ingresos, ¿no? Exactamente, diversificar las inversiones, reducir el atesoramiento, ¿sí? Recordemos que recién hablábamos de cómo el dólar perdió poder de compra en Argentina, pero si lo medís por la propia inflación de Estados Unidos, en los últimos 5 años perdió un 20% de poder de compra. Fenómeno que anteriormente era casi el bronce, ¿no? No se tocaba. Exactamente, entonces hoy, por ejemplo, los bancos centrales del mundo están ahorrando cada vez más en oro que en dólares. Cosa que habías advertido hace mucho en una nota que habíamos compartido también. Exactamente, y hoy el oro está en máximos, ¿no? Está en torno a los 3.300 dólares la onza más o menos, pero recién estamos llegando a los niveles del 2010, o sea, todavía tiene recorrido. Estamos entrando, en términos, yendo un poco más a lo macro global, estamos en un escenario global donde Estados Unidos está con un fuerte problema de endeudamiento, déficit fiscal,
Y eso Trump lo está por combatir aumentando impuestos, que ya lo hizo el 2 de abril, tratar de reducir gasto, que lo va a hacer con Elon Musk en la Secretaría de Desregulación, y lo que se espera es que bajen el nivel de endeudamiento a través de la licuación que va a ser a través de la emisión de dólares, y obviamente el dólar va a perder valor, lo cual traducido para nosotros va a permitir que suban el precio de las materias primas, la soja, el maíz, el trigo, el ganado y todo lo que exportamos de Argentina, que se va a traducir en buenos ingresos para nosotros. Bien, hay futuro. Es el futuro para los próximos 4 años. Con nosotros Marcelo Lescano, economista, titular de Catalaxia para Norte Play.